Arrancamos con estas palabras que son, bueno, son potentísimas. Son como un punto de partida, una súplica que nos pone de lleno en el tema que vamos a explorar hoy. Vamos a sumergirnos en una oración que tiene, fíjense, 800 años. Es de San Francisco de Asís. Y la idea aquí es ver cómo algo tan antiguo puede increíblemente darnos una brújula para navegar el complicado mundo espiritual en el que vivimos hoy, en pleno siglo XXI. Pero a ver, para realmente captar la esencia de esta oración, primero tenemos que entender a la persona que la rezaba. Y ojo, no pensemos en San Francisco como esa figura de estampita, ¿no? Lejana, inalcanzable. Pensemos en él como lo que era en ese momento, un joven, un muchacho, en medio de una encrucijada tremenda en su vida. Imagínense la escena. Estamos entre 1205 y 1206. Francisco tiene 20 y pocos años y está completamente perdido, lleno de dudas. Tenía muy claro lo que no quería, ni la vida de caballero, ni la de comerciante. Pero, ¿y entonces qué? No tenía ni idea, y justo ahí, en esa confusión, pasa algo que le cambia la vida para siempre: su encuentro con los leprosos. Eso lo sacude hasta los cimientos y de repente encuentra un propósito. Esta oración entonces se vuelve como la banda sonora de esa búsqueda que ya nunca lo abandonaría. ¿Y esa sensación de estar en una encrucijada, a poco no suena familiar? Bueno, ahora vamos a dar un salto gigantesco en el tiempo, 8 siglos para ser exactos, porque aquí está la clave de todo este análisis, el increíble paralelo entre su mundo y el nuestro. Miren, Francisco vivió en una época de cambios brutales, sociales, culturales, hasta dentro de la misma iglesia. Y si lo pensamos bien, estamos en una muy parecida. De hecho, hay quienes dicen que estamos viviendo una nueva era axial. ¿Qué significa eso? Pues un momento de quiebre, de mutación cultural tan profunda que todo cambia. Y es justo por eso que la búsqueda de Francisco, sus preguntas, sus dudas, resultan pero tan relevantes hoy en día. Y esta cita de Pannenberg le pone palabras exactas a la urgencia que se siente. Dice que las religiones mueren cuando sus luces se apagan, o sea, cuando lo que enseñan ya no tiene nada que ver con la vida que la gente vive en el día a día. Si la espiritualidad no ilumina la realidad, se vuelve irrelevante. Y esto nos abre la puerta de par en par al siguiente punto, la necesidad de reimaginar nuestros conceptos más fundamentales. Ok, entonces, si la espiritualidad tiene que conectar con la vida real, el primer paso, casi por obligación, es revisar el lenguaje que usamos, las imágenes que tenemos de lo divino, y eso nos lleva directamente a un tema central, la necesidad de reimaginar a Dios. A ver, esta es una frase fuerte, lo sé, suena a provocación. Pero no se trata de una declaración atea, sino de algo más profundo. Se refiere a que esa imagen tradicional de Dios, ¿saben? Como un rey en su trono, un juez supremo que maneja los hilos desde afuera, para muchísima gente, esa imagen simplemente ya no es creíble. Se ha vuelto insostenible. Es, como decía Nietzsche, un Dios que ha muerto en nuestro lenguaje, en nuestra forma de entender el mundo. Entonces, ¿cómo es este cambio? Pues se trata de poner frente a frente esas imágenes viejas de poder con conceptos nuevos mucho más cercanos. Por ejemplo, en lugar de un rey en los cielos, pensar en Dios como la compasión que se hace presente en medio del sufrimiento. En vez de un juez implacable, verlo como la comunión que nos une a todos los seres vivos. Y en lugar de un legislador o un gobernante, imaginarlo como el corazón mismo del mundo, latiendo en todo lo que existe. Y claro, esta nueva forma de ver las cosas nos lleva de cabeza a una espiritualidad ecológica. Y en esto, Francisco fue un visionario absoluto, un pionero. Él no se sentía por encima de la creación, para nada. Se sentía hermano de todo. El hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Lobo, incluso la hermana Muerte. En esta visión, Dios no es algo separado, sino que es la red misma, la relación sagrada que conecta absolutamente todo. Muy bien, con esta nueva idea de Dios en la cabeza, la pregunta es, ¿qué pasa con esas virtudes clásicas que pedía Francisco en su oración? ¿Cómo se transforman? Y esto es lo que nos lleva a pensar en una espiritualidad para el mundo de hoy. Fe, esperanza y caridad. A ver, son palabras que hemos oído hasta el cansancio, ¿verdad? Quizás hasta suenan un poco gastadas. Pero justo por eso, para que recuperen su fuerza y su sentido hoy, necesitamos como que darles una nueva vida, reformularlas. ¿Qué significan de verdad, aquí y ahora? Aquí viene un punto clave. La fe recta no tiene que ver con aceptar una lista de creencias o dogmas sin cuestionarlos. No, es algo mucho más profundo.
Es una confianza radical, a cuerpo desnudo, en el misterio de la vida, incluso cuando todo está oscuro. Y por eso hay una frase que lo resume todo. Lo contrario a la fe no es la duda o la incredulidad. Lo contrario a la fe es el miedo. Luego tenemos la esperanza cierta. Y esto tampoco es un optimismo pasivo, de sentarse a esperar a que las cosas mejoren por arte de magia, para nada. Es una determinación, una decisión de actuar ahora para construir el futuro que anhelamos. Fíjense, esta esperanza no depende de si vamos a ganar o a perder, no depende del éxito, depende de la fidelidad a la causa, de ser coherente. Como Jesús, que fue fiel a su mensaje hasta el final, aunque pareciera un fracaso total. Esperar en este sentido es trabajar para que el futuro llegue. Y por último, la caridad perfecta, que tampoco es solo un sentimiento bonito o una regla moral, es la práctica, la acción concreta de la compasión. Es sentir la herida del otro como si fuera propia y a partir de ahí moverse, hacer algo. Es una bondad creativa, que nace del encuentro real, de carne y hueso, con alguien que nos necesita. Bueno, ya que hemos replanteado estas tres virtudes, la oración de Francisco nos lleva un paso más allá, y aquí es donde todo se une. Se trata de conectar la vida interior, la contemplación, con la acción en el mundo. Es la síntesis perfecta entre misticismo y práctica. Francisco pide dos cosas, sentido y conocimiento. ¿Qué es esto? Es despertar esa luz interior, esa brújula que todos tenemos para discernir, para saber por dónde ir. Y es esa luz la que nos lleva a cumplir el mandamiento. Pero ojo, mandamiento aquí no significa una regla externa, una ley impuesta. Es más bien la ley interna de la vida misma, esa fuerza que nos empuja a ser más libres, más plenos. Y esto nos lleva a una espiritualidad que no es para nada abstracta, no es solo para la cabeza. Es una experiencia que involucra todo el cuerpo, los 5 sentidos. Es ver a Dios en cada forma, oírlo en cada sonido y en cada silencio, olerlo en los aromas, sentirlo en las caricias y saborearlo en todos los gustos que nos da la vida. Es una espiritualidad, en una palabra, encarnada. Y para resumir todo esto, Fray Beto usa una imagen que es impactante, pero resume la idea a la perfección. Los desposorios de Santa Teresa y Che Guevara. ¿Qué quiere decir? Pues eso, la unión total entre la mística más profunda, la contemplación, y la acción más comprometida para transformar el mundo. La vida espiritual y la lucha por la justicia dejan de ser dos cosas separadas y se convierten en una sola. Así que, al final, esta oración de Francisco no nos da un manual con respuestas fáciles. Lo que nos ofrece es un camino, una invitación, y nos deja con una pregunta flotando en el aire, que es quizás la gran pregunta de nuestro tiempo. En este mundo donde las certezas se caen a pedazos, ¿de dónde sacamos el valor para vivir desde esa luz interior y para actuar con una esperanza que no se rinde? Quizás, solo quizás, en estas palabras de hace 800 años, encontremos algo de la fuerza que se necesita para empezar a caminar.